A nadie se le ocurriría, por ejemplo, también en nuestro propio país, en España, homenajear a los terroristas que atentaron el 11M en la Comunidad de Madrid o que lo hicieron en las Ramblas de Barcelona. Entonces, señorías, ¿por qué se hace con los terroristas de ETA? ¿Por qué el Gobierno mira para otro lado? Que durante este año 2025 y hasta el mes de agosto se habían llevado a cabo 227 actos públicos de culto a terroristas. Los actos permanentes de enaltecimiento del terrorismo, de ETA, del Grapo, no son otra cosa que la claudicación moral del Estado ante los terroristas, que pretenden cambiar el relato, que pretenden convertir a los terroristas en héroes y a las víctimas en verdugos. Es comprensible que familias y entornos cercanos quieran acompañar y acoger a una persona que regresa a la vida civil tras cumplir una condena. Creo que ya está bien de inventarse problemas que no existen. Vamos a preocuparnos de problemas que existen. Hay que perseguir a los asesinos y no hay que respetar, por mucho tiempo que haga que hayan dejado de matar, cambiar ese pensamiento. Voto a favor. Es inadmisible en un Estado de Derecho y en un país democrático que todos los veranos, en diferentes localidades de la Comunidad Foral de Navarra y también de la Comunidad Autónoma Vasca, fundamentalmente en lo que son fiestas patronales, se realicen este tipo de actos. Actos que promueven la idea de que las condenas por asesinato y por otros crímenes a los terroristas de ETA pues fueron injustas, que su excarcelación es un objetivo legítimo y que son héroes dignos de reconocimiento, admiración y, cuando no, también impunidad. Es muy preocupante esta situación porque la juventud puede estar recibiendo consignas ya distorsionando la realidad y, sobre todo, que aumentan el riesgo de radicalización violenta y constituyen también una amenaza, como hemos podido comprobar hace unas semanas en 3 localidades concretas, como puede ser Vitoria, Azpeitia o Pamplona. Miren, en ningún país democrático se permite semejante vejación. Sería inadmisible, ¿qué les diría yo?, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Bélgica, que se hiciesen actos de enaltecimiento de los terroristas responsables de los atentados y de los asesinatos yihadistas. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, también en nuestro propio país, en España, homenajear a los terroristas que atentaron el 11M en la Comunidad de Madrid o que lo hicieron en las Ramblas de Barcelona. Entonces, señorías, ¿por qué se hace con los terroristas de ETA? ¿Por qué el Gobierno mira para otro lado? El Observatorio de Radicalización de la Violencia de las propias del colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, recogía que durante este año 2025 y hasta el mes de agosto se habían llevado a cabo 227 actos públicos de culto a terroristas, de ellos 174 en las 3 provincias vascas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y 43 en la Comunidad Foral de Navarra. Desde nuestro punto de vista es inmoral e inaudito que instituciones públicas, señorías, colaboren en la organización de actos que justifican el terrorismo de ETA y que demandan impunidad para sus asesinos. Porque no debemos olvidarlo y lo tenemos que tener muy presente, y la sociedad también lo tiene que tener claro. Los terroristas de ETA están en la cárcel porque han sido asesinos y han asesinado a hombres, mujeres y niños. El ministro del Interior y la propia consejera de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca se comprometieron a sancionar estos enaltecimientos. ¿Cuándo lo van a hacer? Esa es la pregunta que debieran responder. No se puede caer, señorías, en la indiferencia ni consentir que se desprecie la memoria de los cientos de hombres, mujeres y niños que, como digo, fueron asesinados por la barbarie terrorista, como tampoco se puede permitir que la historia y todo lo que ha sido el terrorismo de ETA en nuestro país lo escriban los verdugos, en ningún caso. Por eso, hoy, una vez más, hay que elegir entre víctimas o verdugos. Hoy, votar en contra de esta moción es situarse y posicionarse al lado de los verdugos de ETA. No se puede blanquear ni a ETA ni a sus herederos políticos. Miren, se acaban de cumplir 50 años de la muerte de Franco y 50 años también de la instauración de una monarquía parlamentaria y democrática en nuestro país. Pues bien, ETA asesinó y fue más cruenta y sanguinaria en la democracia que en la propia dictadura. Deslegitimar el terrorismo y la violencia que ETA ejerció durante décadas es fundamental para promover la convivencia pacífica, la memoria y los derechos humanos, así como para reconocer y honrar a las víctimas de la barbarie terrorista. Este es un mandato que interpela a toda la sociedad española y es un mandato inexcusable para los poderes públicos. Muchas gracias. Combatir el terrorismo solo puede hacerse
para tener éxito real contra él, con la legitimidad, primero, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la acción policial, y si hace falta incluso con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, con la legitimidad de un poder judicial independiente para lograr sentar en el banquillo, juzgar y, en su caso, condenar a los terroristas. Pero tan importante como ello también es con la legitimidad de las instituciones, reivindicando la memoria de las víctimas y despreciando a los terroristas y a sus fines. Los actos permanentes de enaltecimiento del terrorismo, de ETA, del Grapo, no son otra cosa que la claudicación moral del Estado ante los terroristas, que pretenden cambiar el relato, que pretenden convertir a los terroristas en héroes y a las víctimas en verdugos, que convierten o pretenden convertir los fines de los terroristas en fines justos y que la respuesta legítima del Estado no haya sido otra cosa que la represión. No solo hay que condenarlos políticamente. Más importante que ello, estos actos de exaltación, de enaltecimiento, han de prohibirse para que la sociedad entienda que los terroristas no pueden ganar ninguna batalla, tampoco la del relato. Es imprescindible la investigación de todos y cada uno de los asesinatos, los más de 300 asesinatos de la banda terrorista ETA que aún están sin resolver y sin juzgar. Que se declaren los delitos de terrorismo como delitos de lesa humanidad y que son, por tanto, imprescriptibles. Hay algunos que tienen una memoria selectiva del odio, es decir, una llamada memoria histórica en la que, por ejemplo, todos los días nos recuerdan la Guerra Civil de 1939 que ocurrió hace 86 años y pretenden que nos olvidemos de lo que hizo una organización terrorista cuyo último asesinato fue hace 16, en el 2009. Termino con una cuestión. Estas instituciones tenemos que soportar, como este Congreso, el que los herederos de la banda terrorista ETA se sienten en los escaños de la soberanía nacional. Y tenemos que saber que el presidente del Gobierno, con quien fuera su secretario de organización, se reunía con el terrorista Otegi para pactar mociones de censura. Muchas gracias. Y es evidente que en Euskadi hay muchas víctimas y muchas víctimas de distinto signo y todas tienen el mismo derecho a la dignidad, no solo unas. Es comprensible que familias y entornos cercanos quieran acompañar y acoger a una persona que regresa a la vida civil tras cumplir una condena. Los proponentes de esta iniciativa solo condenan una violencia, no condenan otra. Quizás es porque la justifican. Eso es una realidad. Y para finalizar, no sé si es la tercera vez en los últimos años que discutimos esto. Francamente, creo que ya está bien de inventarse problemas que no existen. Vamos a preocuparnos de problemas que existen. Gracias. Me atrevo y nos atrevemos, como la inmensa mayoría de los españoles, a hablar de estos temas, no porque estuviera en tantos entierros, en tantas manifestaciones. Estuve pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco en Bilbao. Volvíamos a Madrid, nos enteramos de su muerte y volvimos a su entierro. Estuve en las escaleras del Ayuntamiento de San Sebastián viendo salir el cuerpo de Gregorio Ordóñez. Estuve en tantos atentados en Madrid. Estuve en el tanatorio de Francisco Tomás y Valiente. Estuve 6 días yendo al aeropuerto de Barajas hasta que se encontró el cadáver del segundo ecuatoriano asesinado por una bomba. Pero eso no es más que lo que hicieron el resto de los españoles. No me legitima y no tengo ese derecho a hablar porque estuviera y aparecieran los papeles con datos personales después de una detención de etarras, ocultándoselo a mi familia, como tantos otros. No porque el gobierno en el que yo estuve, el de la Comunidad de Madrid, fuera el segundo de toda España después del de Navarra, que estableció las ayudas a víctimas del terrorismo. Me legitima que sigo creyendo y pensando lo mismo que pensaba en todos esos actos, lo mismo, que hay que perseguir a los asesinos. Y no hay que respetar, por mucho tiempo que haga, creo que son 10 años que hayan dejado de matar, cambiar ese pensamiento. Les leo, textual. Señor Sánchez, ¿va usted a pactar con Bildu? Respuesta del señor Sánchez. Esa pregunta ofende. Y escuchen, que no es lo más importante que luego haya pactado. Lo más importante fue la explicación que él dio. Le habían preguntado por Bildu. Escuchen, ¿con qué relaciona él a Bildu? Dice, porque soy el secretario general de un partido que desgraciadamente ha sufrido el zarpazo del terrorismo. ETA ya había dejado de matar. Y cuando le preguntan por Bildu, habla de terrorismo, señor de Santiago.
No somos nosotros solos. ¿Cómo Sánchez podía pensar eso? Que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. Proposición no de ley relativa a la utilización de espacios públicos, calles, plazas y soportes de entidades locales para enaltecer o reivindicar a ETA y a sus terroristas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos a favor 18, votos en contra 17, por lo tanto queda aprobada la proposición no de ley. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.